¿Vale? No habría estropeado tú algo, ¿verdad? Yo no, aparte yo no puedo tocar en tu ordenador, en fin, soy potente, pero no a Yo esos que sé niveles. los poderes que tienes. Pocos, pocos. Bueno, ahora ya estamos. Pues venga, entonces como tú quieras, si quieres Entonces, ¿qué empezamos ya. empezamos? Por lo que me estabas contando. No, eh, eso es un tema concreto, ¿eh? ¿Qué haces con ese tipo de literatura? ¿Cómo gestionas esas cuestiones, ¿no? pero si hacemos eso, no nos da tiempo a llegar a lo demás. No, por eso te digo, elige lo que te parezca más interesante y si no Pues hablamos de 4-0. yo creo que el gran tema es un equipo de manos de un inversor chino que le ha metido una brutal paliza al Real Madrid y que consideras intolerable. Claro, Entonces, hay que respetar las jerarquías, caray. bueno, Además, pues un chino dueño de un equipo valenciano. Esto no y, es lo que era, ¿eh? El no, ¿y capitalismo globalizado no es lo que era. cuántos han cascado? Yo sé que ha sido Fueron mucho. 4, no, yo no vi el partido, yo no veo fútbol, Bueno, ¿eh? No, me leo las crónicas, ya, pero no lo veo, ¿no? Porque no, nunca encuentro el tiempo para ver un partido de fútbol, ¿sabes? Nunca. No, no me llena, a no ser que sean esos partidazos, una final de Copa, una cosa así. Yo sentarme en un partido de fútbol no lo consigo. bueno, Que tenga amigos, porque es que mi mujer es como si estuviera ante la nada, o sea, entonces no, verlo solo no puedo. bueno, pues vamos a dejar eso y vámonos a la radio, ¿vale? Y empezamos saludando lo primero y después ya eh, te dejo que elijas tú. Yo te voy a proponer los temas que tú me has propuesto y yo qué sé, al estilo Félix, pues a lo mejor los tocamos todos, ¿vale? Sí, es un enfoque, es un enfoque. Hombre, ahí ya te digo, está el tema de lo de la transición, está bien, porque ha sido una polémica que ha saltado en la lista de memoria histórica, ¿sabes? Sí, la han comentado muchos compañeros. Pues vamos a Y ello. yo he intervenido en esa discusión, ¿sabes? ¿Has intervenido? Sí, de ¿A vez en cuando. Yo en memoria histórica intervengo de vez en cuando. enredar o algo? No, para opinar. Tengo la satisfacción de que suelo coincidir y me respalda una persona a la que respeta, a la que respeto, que es Octavio Alberola. Ah, vale. Ese es un, Sí, sí, ¿no? sí, Es sí, un estoy peso de acuerdo. pesado, quiero Un decirte. compañero veterano O y, veterano. y con mucho conocimiento y que vivió la Claro. Entonces, toda. en ese sentido, pues bueno, me satisface. Y bueno, es que de vez en cuando sale el tema. El otro día se enfadó conmigo Rafael Cid. Bueno, espera, que vamos a empezar a grabar. Vale. Vamos a la radio, ¿vale? Vale, vamos a la radio, me parece muy bien. Buenos días, Félix García Oh, Morillón. hola, buenos días, ¿qué tal estamos? Estamos por aquí. Vamos a ver, hay un tema que estábamos hablando a micro cerrado, ¿no? Porque en el vídeo la gente lo podría ver, Uh pero -huh. en la radio aún no. Y es un tema que estos días se está comentando bastante en nuestros medios y es el papel de la CNT en la transición, ¿no? Yo lo vi a partir de un artículo, no recuerdo ahora de dónde venía, que decía, sí, de la referencia de un libro que ha escrito un compañero. Un historiador, una tesis doctoral al principio de Porque un libro. Era una entrevista que hacían a una persona en un periódico, sí, una entrevista que un tal día le hacía a Héctor González. vale, Que yo rápidamente me la he copiado y me la he guardado porque me ha parecido muy sugerente. sí, 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 sí. Además Entonces me recuerdo gustó. ahora ya que él había sido secretario general de la CNT en Asturias en aquellas épocas y nos hablaba de el papel de la CNT y nos nombraba a un compañero entrañable veterano que imagino que ya no vive, que nosotros lo conocíamos como Ramonín, es decir, era Sí. Ramón que estaba en el exilio en Francia y se vino con toda la ilusión, dejó todo lo que tenía Asturias a la reconstrucción de la CNT. Bueno, recuerdo esas cosas de la entrevista. Uh -huh. La Eh, entrevista no era a un antiguo militante, sino era a una persona joven, a una persona que ha nacido en el 89. ¿Eh?
Es decir, en estos momentos tiene, pues, Entonces pues estoy no debe ser confundiendo mayor. cosas. Sí, usted tiene razón, porque yo veía la fotografía y no me cuadraba lo que No, estaba pero eso de diciendo. 1989 no puede ser. No puede Porque ser. nadie, Mm. porque Sí, si sí, tienes tiene razón. una tesis doctoral es difícil tenerla terminada antes de los 27, 28 años, ¿sabes? Muy difícil, muy difícil. Si te dedicas mucho a ello, bueno, puede ser antes con 25, 26. Pero este, si nació en el 89, según dice en el periódico, Sí. tendría ahora 22 años, ¿no? No, 20, 21. Y con... No, 30, 30, 30. Sí, justo. Puede A ser, ver puede si no ser. sabemos, los de letras no sabéis ni sumar, joder, va. Sí, hombre, sí, 31 años. Vale. Puede Eh, ser, que sea, es muy joven. mm, Ha hecho una tesis doctoral sobre el anarcosindicalismo español y sus excisiones durante la transición española. sí. Y bueno, estaba bien, ¿no? Estaba bien sí, la intenta explicar, más que explicar, escribe y también explica, claro, cómo es posible, fíjate, que la etapa que coge es 75-85, ¿sabes? Que es cuando el momento concreto en que acaba el franquismo, 75, ¿no es esto? Sí. Y posteriormente, 85, 10 años, sería el momento para algunos un poco antes, que acaba la transición. Y yo ahora con exactitud no recuerdo, porque el Congreso de Renovación, de Reunificación, que algunos lo denostan evidentemente, es del 83 en Madrid. Y lo de la pérdida de las siglas, o sea, la batalla por las siglas y ya la decisión en CNT-CGT, yo creo que finales de los 80, principios de los 90, pero eso no estoy seguro. Fíjate que lo viví en mi sindicato, ¿no? Sí. Pero no me acuerdo si fue el 90, 91, por ahí. No fue en el 85, desde luego. En el 85 que yo me afilié en el 83 en la CGT, entonces éramos la CNT. Mm. Algunos decían CNT Congreso de Valencia. Sí, se llamaba, en principio se conocía así, pero Se sí, conocía, pero se en los reivindicaba como carteles que había en CNT. los locales solo ponía CNT en lugar de CNT AIT. Era la Era diferencia. la única diferencia, sí, para distinguirnos. Y luego, en estas batallas curiosas de la vida real, Sí, la CNT pura ganó el nombre gracias al apoyo de la justicia democrática, ¿no? sí, Es lo que hay. es lo que hay. Bien, pero él mantenía la tesis que no fue el caso Scala el que acabó con la CNT y que tampoco le daba excesiva importancia a a esa especie de lamento general que el caso Scala hundió al Sí, anarcosindicalismo, sino que mantenía que las diferentes visiones y la manera en que se había producido la reunificación, el exilio, los más viejos, los más jóvenes, y todo ello hicieron que la CNT no pudiera seguir adelante, ¿no? Y sí. que ya estaba bien de culpar al atentado de escasa escala y a la intervención del Estado de nuestras desgracias, ¿no? Sí, de hecho hay un dato que da que para mí es demoledor en ese sentido, ¿no? Mm, Cuando haces este tipo de afirmaciones, si aportas algunos datos que dices, "Oiga, que con esos datos, pues igual va a tener razón, ¿no? Porque yo también lo pensaba así, o sea, que tienes facilidad para aceptar como verdadero lo que coincide con lo que tú piensas, ¿no? mm, Pero él da el dato que yo no conocía, porque yo no he hecho trabajo de historia, ¿no? Daba el dato interesante de que después de lo del atentado del Scala, el caso Scala, que creo que fue en el 78, me parece recordar, ¿no? Por sí, ahí. por ahí, O sea, sí, está por aquí. Pues después de ese caso, la afiliación en los grandes sindicatos de la CNT en Cataluña siguió creciendo. sí, señor, O sea, sí. que no, o sea, Ah, que los trabajadores entendieron muy bien, porque no eran tontos y venían del franquismo, ¿verdad? Lo que había de manipulación en el caso Scala. sí, Otra cosa es que algunos piensan, como yo, y algunas cosas he leído al respecto, pero tampoco soy historiador y tampoco es un tema que me interesa aclarar, porque también coincido con la tesis genérica que no fue tan decisivo el Scala, ¿no? mm, Pero el Scala sí que fue, para mí, fue uno de los muchos ejemplos en la historia del anarquismo
que también reflejaba a Chesterton con la novela aquella tan graciosa del hombre que fue jueves, ¿no? En el que había un grupo anarquista, varios grupos anarquistas en que todos los miembros prácticamente eran confidentes de la policía, que no se conocían entre sí, porque fue una época, la época de la propaganda por el hecho, ¿no? Una época de los magnicidios, a finales del siglo XX, XIX, principios del XX, y entonces sí, se comentaba anecdóticamente que el número de confidentes policiales insertados en organizaciones anarquistas en Francia, por ejemplo, era superior al número de anarquistas en esas mismas organizaciones. No sé si era una metáfora, una exageración, ¿verdad? Un cierto pleonasmo. Imagino que un poco de caricatura tendrá. Ya, pero claro, las caricaturas a veces te dicen, mire usted, algo de esto pasaba, ¿no? Entonces, en el caso de Scala, la entrevista lo deja caer un poquitín, pero él tampoco le da importancia a ese tema, que bueno, que posiblemente allí había, vamos, casi seguro, infiltrados de la policía, ¿verdad? O de la patronal, ¿eh? No necesariamente de la policía, me explico. Y que obtuvieron la connivencia de algún, digamos, algún descerebrado o algún exaltado anarquista joven que esto de la revolución, la violencia y tal le atrae y se metió en un berenjenal. Es posible. Pero vamos, en cualquier caso, él dice que estaba haciendo un trabajo de historiador respecto al caso Scala, pues veremos lo que cuenta, ¿no? Cuando haga el trabajo y lo investigue bien, pues ya podremos opinar, yo podré opinar con más datos. Yo en este momento no sé tú, porque tú también vivías en aquella época. No sé si tienes una opinión clara respecto a la escala. A mí me parece que fue eso, sí que ahí hubo, vamos, Yo tengo la opinión, evidentemente manipulación policial o patronal, ¿eh? yo Porque tengo la opinión la oficial. tiene que ser muy bonita. Y algún pringao. La Algún opinión pringao. oficial que siempre ha tenido o que siempre ha habido dentro de, o que hubo en aquellos momentos dentro de CNT. Es decir, un infiltrado llamado señor Gambín, bueno, se rodea de un grupo de gente hecha en una manifestación contra, creo que era contra los pactos de la Moncloa en Barcelona, pues tiran unos cócteles Molotov a la fachada o a la puerta principal de la sala de fiestas Scala y bueno, se produce el desastre con la muerte de algunos, Sí, de varios, murieron 2 o 3, me parece. sí, que además eran Sí, afiliados afiliados a de la CNT. CNT y que, bueno, fue una infiltración policial, curiosidades del caso que se relataban en aquellos tiempos, y hay libros sobre el tema. eh, los cócteles Molotov se tiran en la fachada, pero empieza a arder la sala por la parte de atrás, Ya. y por la parte contraria, no por la que se tiran los cócteles. Además no se puede apagar, fallecen los trabajadores, después hay un juicio, al final se descubre que Gambín es un infiltrado policial y hay unas condenas a unos que se consideran autores. Bueno, esa es la historia Ya. oficial. Es muy antigua, es muy vieja ya. A la gente Ya, joven no, yo no le creo que, pero vamos, en el tema que interesa aquí, a mí me parece que eso es más interesante, es decir, que es lo que viene a mantener, y es eso, que la CNT, bueno, pues no logró bajar. Es no lo decir, llegó a los 100, se dice, tampoco hay una 130.000. contabilidad exacta, a los 150.000 afiliados casi en el 78, Sí. y de pronto bajó. Y en estos momentos yo no creo que tengamos 150.000 nuestra CGT, no creo que estamos vamos, las fuentes oficiales más optimistas hablan de cerca de 100.000 o en torno a 100.000. Mm. Algunos como este servidor, pues no sé, vale, si lo dices tú mismo, pero no lo sé con seguridad. Tampoco me preocupa el asunto, ¿no? Pero estamos en torno a esa cifra. La CNT creo que tiene bastante menos. No sé los que tiene, pero Tampoco me he metido. Es decir, el problema del número es un hecho que a nivel de imagen, sobre todo a nivel de imagen, porque luego a otro nivel, eh, los sindicatos mayoritarios, los sindicatos, que cuando se habla de los sindicatos en este país, se habla de comisiones y de UGT. Y UGT porque va pegado a comisiones, porque UGT si se quedara sola debe ser una infraestructura de cabezas nada más, yo creo, no creo que tenga mucha afiliación la UGT, ¿verdad?
porque la Y UGT tenía cuando estaba vinculado a un PSOE dentro del cual había una rama bastante eh, obrerista, bastante de clase, ¿no? mm, Por eso el PSOE en estos momentos, quitando la O, eh, pues yo juraría que no. ¿Eh? Es un partido de otro estilo, que es un partido socialista, pero no sé, no lo veo. Y claro, yo tuve una reunión, no sé, en broma dije, y además había, gente, había algunos de comisiones, y dije, hombre, claro, es que el único sindicato que hay en estos momentos es la CGT, porque comisiones y UGT pues son más bien ONGs para la resolución de los conflictos laborales de mediación, ¿no? No les veo mucha más fuerza que esa, creo yo, ¿eh? Hombre, es muy duro. Y yo eso lo digo aquí contigo y en esta emisora, pero obviamente en una reunión que hubiera gente de derecha no se me ocurriría decirlo ni por casualidad, porque uno no da armas a tu adversario político para decirles que... ¿eh? Pero en cualquier caso, esa es la situación. ¿Por qué a mí el libro me parece válido? Bueno, porque refleja lo que yo viví. ¿Qué sí, viví yo? No sé tú. Yo estaba en también, Madrid también Félix, tú estás desde el 83, has dicho, desde el 83. yo desde el 76, es decir que Claro, tú me sacas esos 7 años. Esos 7 años es yo vi curioso. el congreso, el quinto congreso, los pre-quinto congreso, Ya, y toda la historia, conocí a toda aquella gente que venía del exilio, era muy joven entonces, pero por lo menos los vi veía cosas que muchas no las entendía, decía, esto es porque se pelean. ya. Y Entonces, ahora las comprendes, claro, claro, todas. pero yo, fíjate, yo venía de militar en un partido de estos de izquierda, libertaria, libertaria consejista, que era gente de la OA, que había fundado la editorial CIX, que fue muy Sí, importante para difundir el pensamiento anarquista. la editorial Un CIS. pequeño librito Sí, de Carlos Díaz y mío se convirtió sí, sí, sí. casi en un éxito de ventas entre ese mundo, ¿no? Las 16 tesis de anarquismo. Porque había poco material entonces, ¿no? Y la gente estaba ávida de leer cosas de anarquismo. Ya había habido algo antes de la muerte de Franco, pero creció, ¿no? Entonces, eh, en mi caso concreto, yo recuerdo que la policía, al partido al que yo pertenecía, se llamaba Liberación, era un partido que estaba considerado por la policía anarquista de guante blanco. Era la ficha policial, ponía anarquista de guante blanco, ¿no? Así nos trataban. Bueno, porque no. Y entonces yo normalmente hubiera intentado entrar en la CNT, pero lo que vi no me gustó nada. Entonces no me metí. En primer lugar, en aquel momento cierto protagonismo de Monseni, personaje por el cual nunca tuve ninguna simpatía, ¿verdad? Mm, Pues ya me desanimaba un poco, pero luego vi que era un sitio de peleas duras y de peleas desagradables y de peleas inútiles, mm. en las que además algunos iban me dijeron, yo no lo he visto, que algunos iban con pistola a las asambleas, ¿no? No lo sé, me es igual. Y entonces no quise ni entrar, no Guardo, me pareció el guardo sitio. silencio en esa. No, me es Sí, igual, quiero decirte, porque lo de la pistola sería anecdótico, si lo hubiera. sí, ¿Eh? sí. ¿Qué más me da? Es decir, o sea, si en un grupo hay un pirado, ¿verdad? Pues vale, hay un pirado. Y en cualquier caso, sí entré porque en el 83, que el Congreso de la Reunificación se celebró en Madrid, como sabes, en la Casa Campo. Bueno, no sé si lo sabes, yo me acuerdo. Entonces, un buen amigo de la época de CID, Chema Berro, que creo Sí, que acordaba nosotros, lo ¿no? conozco y hemos hablado con él muchas veces en Claro. otras épocas en Radio Clara. Conozco a Chema. eh, yo le tenía un aprecio y admiración, porque me parecía un gran militante ya entonces. Sí. De hecho, yo una vez tuve que escribir un artículo con seudónimo que lo titulé Elogio de la militancia, un elogio de que hay que militar en esta vida, ¿verdad? Estoy hablando del 84, por ahí, o sea, muy tempranito. Y como no podía firmar yo, firmé Antonio Berro. Y lo de Berro era en honor de. Claro, no podía firmar Chema Berro porque no procedía, ¿no? Mm, Entonces, fíjate, y ese me invitó y me lió. Me lió a que me sumara a la CGT del Congreso de Valencia. Me pareció lo que vino aquel Congreso, ya me pareció otra cosa, ¿verdad?
Y aunque yo, como los de la CNT, tenía muchas dudas de que fuera válido entrar en las elecciones sindicales, me parecía que era muy complicado y lo que he visto después no me ha aclarado las dudas, pero he seguido porque pienso que en cualquier caso hay que estar ahí, ¿no? Y por eso me metí. Y ahí empezó, esa es mi historia. Entonces, claro, lo que cuenta el historiador este, pues es lo que yo viví en su momento, es decir, un lugar demasiado caótico, demasiado caótico, que un poco fue lo que pasó, es decir, cuando se habla de la transición la gente no acaba de entender que fue dura, hubo 500 muertos en el periodo 75-82, en gran parte es que alguna extrema derecha fue dura, represión en algún momento, ¿te acuerdas? La calle es mía y otras historias, fue también dura, y ETA puso unos cuantos muertos en el asunto, no, bastantes muertos en el asunto. Entonces, pero en cualquier caso, la transición, como tú sabes, cuando cayó, vamos, cuando empezó la transición, realmente a la izquierda no había nada, o sea, nada sólido. No, Había varios partidos, ¿te acuerdas de la ORT, no? Por ejemplo, el PC, había... el Yo, PT, me yo, acuerdo de sindicatos como CESUT eh, había, y otros, había un montón de entonces, gente, el MC, la LCR, que eran los troscos, bueno, los troscos había siete, ocho había partidos, sí, 7, 8, sí, una siete, cosa ocho partidos de bastante trotskistas. curiosa, ¿no? Claro, Estaban los de Dionor Galván, por ejemplo, ¿no? sí, el Partido Socialista, Sí, el que entonces, era un guirigay, pero que todos estos debían ser 12 amigos y 4 más. mm, No, no era mucha gente. Y de hecho, una tarea importante de los países europeos que obviamente se volcaron con el rey entrante, vinieron todos a la coronación, no sé si tú lo recuerdas, vinieron todos. Así como al entierro no viene ni su padre más que Pinochet, ¿verdad? Ya a la coronación vinieron los de Alemania, vinieron, porque querían volcarse. Y cuentan las crónicas que el PSOE lo construyó la Helmut Schmidt, y cuando digo lo construyó es que dio formación a la gente para que lo supiera hacer y y dio dinero, dinero. y dinero. Y la Alianza Popular, bueno, la derecha, sabes que estaba, pues si la izquierda estaba dividida, la derecha te cuento, ¿no? Pero ahí fue la Fundación Konrad Adenauer la que hizo más o menos lo mismo. Entonces, a partir de eso, y es gran parte de los males que tenemos, porque realmente comisiones que tenían la fuerza y tradición asamblearia, la tenía, pues la perdió. Y se convirtió en un partido, un sindicato más vertical, en el sentido de cúpulas, no. Y eso es lo que ocurrió, no había oposición realmente, se creó rápidamente. Y yo sí recuerdo que de compañeros de liberación que yo tuve, pues bueno, unos se fueron al PSOE y fueron quizá algunos de los que más subieron políticamente, llegaron a coger algunos cargos interesantes, ¿verdad? Porque Liberación tenía gente muy bien formada. Había grupos de afinidad, grupos de formación, era muy riguroso el proceso de militancia ahí. Y otros se pasaron a la CNT y otros pues se quedaron en casa. O sea, tampoco... O sea, hay un momento en que tienes un papel, te das cuenta que ha sido desbordado por las circunstancias y el siguiente papel pues no es una obra de teatro en la que te apetezca participar. Entonces, esa es la historia. Y entonces ya te digo, la gente que terminó en CNT no sé si fue mucha. ¿eh? No sé si fue mucha. Pero de luego algunos sí terminamos allí. Ahí Pero siguieron compañeros con los que yo conservo amistad, compañerismo y que los conocí en las épocas bueno, del 76, 77, 78, 79 y más tarde hasta que, bueno, uno se va para donde quiere o se dedica a otras cosas como puede ser trabajar en una radio, en otras historias y militar menos en el sindicalismo. Pero en fin, no sé si fue mucho y cómo quedó. Obviamente no quedó bien, porque aún ahora está mucho mejor, están recuperándose, se ha aceptado ya, yo creo, no sé si tú piensas lo mismo, que hay dos organizaciones o tres en algunos sitios hay tres, Madrid hay tres por sindicalistas, lo menos. sí,
y que no hay que seguir insistiendo y dándoles vueltas y a ver la reunificación todos juntos, porque hay caminos diferentes y se puede hacer de diversas maneras anarcosindicalismo. Y ahí está. Ya, yo la pena que lo que más veo, lo que veo más triste, a mí que haya varias ramas no me preocupa, es decir, porque creo que debilita, pero tampoco es grave. Pero en cualquier caso, por otra parte, es muy propio del anarquismo. El anarquismo en su historia está muy dividido siempre, tampoco ha sido, ¿no? Ha sido una rama por su propia idiosincrasia, ¿no? Pero así, desde su nacimiento y en todo y en varios y en todos los Nadie países. nadie tiene la patente para homologarte como anarquista, porque si alguien te dice es que no te homologo como anarquista, te da la risa, claro. A continuación dices, vale, qué miedo, ¿no? Y se acaba la historia, se discute de estas tonterías, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que sí yo he vivido, porque yo estuve, ocupa cargos y tal, tampoco he sido la Biblia, pero por ejemplo, 4 años estuve en el SP de Madrid, Castilla-La Mancha, que bueno, no estaba mal como federación local, ¿no? O territorial. Y era imposible hacer nada juntos con la CNT. Era Bueno, imposible. esas épocas creo que ya han pasado. No lo Esas- sé cómo están, porque yo luego ya no he estado en esas posiciones y entonces obviamente no tiene la perspectiva. Pero es más, incluso hubo una etapa que parecía que el sentido existencial de la CNT era visto desde fuera, ¿eh? Era meterse con la CGT. bueno, Claro, hubo una época que sí, yo te puedo contar por lo menos aquí en Valencia. En Valencia la cosa funciona correctamente, la gente se respeta, se convocan cosas y se hacen cosas en conjunto, se acude a manifestaciones en conjunto, a otras quizás no, pero ya no es lo que fue una época no, afortunadamente. que había más que palabras, había cierto odio Ya y ven, Quina, eh, en Quina, y ya está. Y entonces es lo curioso, lo pasa siempre, ¿no? Es decir, al final las peleas fraternas suelen ser mucho más duras que las peleas no fraternas, ¿no? mm. Es decir, Tampoco hay que por ejemplo, escandalizarse mucho, creo, ¿no, Félix? ¿eh? Porque que tampoco hay que escandalizarse No, demasiado porque pasara eso dentro del anarcosindicalismo, porque si empiezas a contar partidos comunistas, bueno, ya por descontado. ya antes hacíamos un poco de ironía con los trotskistas que había, cada dos o tres eran un partido, pero Ya. también en los comunistas también tienen un montón de partidos que se definen comunistas y no se llevan muy a querer entre ellos. Es decir, que historias Aparte, de... ya te digo, en el caso del núcleo de la disputa, tal como yo lo vi, que era elecciones sindicales sí o no, ¿eh? Sí, eso Eso era fue lo el problema. definitivo al final, ¿eh? Sí, Yo siempre he entendido las críticas de la CNT, me parecían correctas. sí, que son, Y lo luego he son. visto casos que decía, ves que esto lo avisaban los de la CNT, Sí, porque he visto compañeros que se han apuntado a delegados sindicales pues por motivos de liberación, de no trabajar, vamos. Y sí. gente que ha logrado pasar de delegado sindical de un sitio a otro, ¿verdad? Y se ha pasado 14 años sin saber lo que era un puesto de trabajo. Entonces lo he visto y por eso no te falta. Lo que pasa que también he visto que si nosotros hemos crecido poco, me parece que ellos han crecido menos todavía. Bien, son... Ya veremos. Es Y en mucho cualquier más caso, difícil. entonces estas pruebas históricas me parecen bien, pero tampoco conviene. Yo la seguí porque estoy apuntado a lo de memoria histórica, ¿verdad? Y previamente había habido otra de estas también tradicionales, ¿no? Que era la relacionada con Paracuellos. ¿Memoria histórica o memoria libertaria te Su refieres? memoria libertaria, es que es la memoria histórica libertaria, claro. Vale, pero se llama memoria libertaria. Memoria libertaria. Y entonces hubo una polémica parecida en la que yo también participé, relacionada con el famoso tema de Paracuellos. Sí, Porque había publicado un artículo Julián, que bueno, es un historiador, doctor, bueno, un tío de cierto nivel, ¿verdad? Otra cosa es que el nivel no garantiza que lo que hagas sea bueno ni nada, pero es igual. Es un doctor con varios libros publicados importantes, además, y sobre estas cuestiones. Pero sacó un artículo en El País en el que decía que en los asesinatos, pues yo no lo llamo de otra manera, en las ejecuciones sumarísimas, las que se hicieron en esa época no eran ejecuciones, porque ejecución es algo que se hace después de una sentencia judicial. Como ahí no hubo sentencias judiciales, sino que se mató a la gente, pues eso se llama asesinato, creo yo, técnicamente. Pero es igual. Y decía que había sido culpa de los anarquistas.
Entonces se montó el pifostio de siempre. Fue al revés, fueron precisamente... No, al final de lo que se sabe, había un artículo de un tal alcalde, que bueno, yo no conocía, me lo leí, luego leí otras cosas suyas porque mandó cosas, en el que más o menos lo que está claro es que todos sabían lo que estaba pasando allí. Entonces, el sentido, nadie lo paró. Sí lo paró cuando llegó el Melchor, al director, pero previamente lo sabía Azaña, lo sabía Largo Caballero, lo sabía Monseni, todo Dios sabía lo que estaba haciéndose en la cárcel Modelo. Que habían distinguido 3 niveles y a uno simplemente los sacaban por la mañana y los ejecutaban, los asesinaban. Entonces, es decir, de alguna manera hay una responsabilidad colectiva. La explicas porque fueron situaciones muy duras. Y entonces, yo citaba el famoso discurso de Montseny, que lo un artículo, o matáis o nos matan, ¿no? Mm. Que además parece que es una frase de Federico de Prusia, no lo puedo garantizar. Que es la arenga militar más corta que ha habido, oye, matáis o nos matan. Tampoco vamos a discutir la cosa de la patria y no, o matáis o nos matan. Entonces, de alguna manera, fue época dura. Ya sabes que yo la cronología que hago en el libro que publiqué en su día es que en el febrero del 36 empieza un proceso revolucionario de izquierdas. Es decir, las izquierdas que han ganado la selección del Frente Popular han salido 20.000 anarquistas a la calle, Sí. bueno, cenetistas a la calle, y de pronto dicen, es el momento de hacer la revolución, lo que había intentado en octubre del 36, del 34. En La, Asturias. y además creo que hay ocupaciones de tierras en el campo, es decir, hay un movimiento revolucionario. Entonces la extrema derecha hace una contrarrevolución y va por ellos y los mata. O sea, no es que hay un alzamiento, hay una revolución de izquierda, como las había en diferentes sitios de Europa, y si me apuras, las analogías son peligrosas, como en Alemania. En la República de Weimar, los espartaquistas y esta gente empiezan un movimiento revolucionario para sobrepasar la República de Weimar hacia la izquierda, y entonces vienen los nazis y basta, y se acaba, los matan, los asesinan. Se ha acabado. Y aquí hicieron lo mismo, es decir, hicieron un contragolpe militar y a por ellos. Además fueron a por ellos, o sea, porque fue auténticamente no una conquista del poder, sino aparte que la resistencia de los otros fue fuerte, ¿no? Y bueno, se liberaron muchas cosas, pero había un propósito de aniquilar a la gente que había sostenido ese ideal revolucionario. Querían aniquilarlos y lo hicieron. O sea, porque si en el caso de la República la matanza fue menor, porque se puso orden más pronto y porque duró menos tiempo, también es cierto, ¿verdad? No sé qué hubieran hecho si hubieran ganado la guerra, pero en cualquier caso, como no ganaron, no lo hicieron. Se ha acabado la historia. Y entonces los otros sí fueron a degüello, ¿eh? Y por eso después de la guerra hubo 4 o 5 años de juicios sumarísimos, bueno, juicios, entiéndeme, lo que fuera, ¿verdad? Sí. Y fue eso en el año 39 y 40, en la edad de mi casa había un colegio de curas convertido en cárcel, la cárcel por leer, de la que según me comentaba uno que estaba allí de soldado, que era mi suegro, ¿verdad? Con 20 años tendría entonces, todas las mañanas salía un camión que volvía vacío. Punto. Salía con mucha gente y volvía vacío. Tú mismo, ¿no? Ya sabes de qué va. Entonces fue una guerra durísima. Y entonces salió el tema ese, y claro, yo volví al sistema diciendo, mire usted, los anarquistas mataron como todos. Pues es que había que matar. Es que tampoco. Y mucho de lo que hicieron fue asesinar también. Pues vale, es que eran meses jorobados. Y desde otro contexto, decir que esas cosas no se hacen, pues no tiene sentido. Y desde luego, evidentemente, decir que fueron los anarquistas los responsables de Paraguay, no. Si hubo algún responsable, sobre todo fueron los comunistas y entre otros Carrillo, parece ser. Que hay bastante evidencia documental. Tampoco lo sé con seguridad. Pues no, y tampoco me importa, quiero decirte, que tampoco quiero poner una cara a quien estaba allí, joder, los mato, ¿no? A eso me refiero. Y entonces fue una época siniestra, dura, sangrienta y que no salió lo mejor de cada casa a relucir, ¿no? Bueno, no sé si quieres seguir con el No, yo lo dejo aquí. de la CNT en la transición. Veremos ese libro, esa
¿estará ya disponible? Pues supongo que sí, pero vamos, las tesis doctorales hoy día son disponibles de inmediato, ¿eh? Ponerse a buscar. Porque Vale, no sé si ha llegado, porque es obligatorio que estén publicadas. ¿Por qué te crees que la gente sabe cómo es la tesis doctoral de Zapatero, no? Y no, la de Zapatero no, la de Pedro Sánchez, porque están en las páginas web de las universidades. no, pero yo no me refiero a que esté disponible para que la consultes en una biblioteca de una No, universidad, esa está eh, disponible en internet. o La descargas. o que esté en formato libro y que se pueda comprar el libro. Eso no lo sé con seguridad. Eso Eso no es lo que te puedo preguntaba decir yo. si está en formato libro, pero vamos, mencionaron que no lo tengo apuntado, que sí había publicado un libro por la Fundación Salvador Seguí sobre Bueno, este en cualquier periodo. caso, si Pero es así, este tiene bueno, y bueno, vuelvo a repetirte, si quieres te repito el nombre, lo voy a buscar por aquí que lo tenía. Él se llama, vamos a ver, y si alguien quiere verlo, se llama Héctor González y la tesis doctoral, no, la tesis doctoral es el anarcosindicalismo español y sus escisiones durante la transición española. sí. Entonces, yo creo que si vas, supongo que es de la Universidad de Oviedo, porque sí debe ser en Oviedo, y tú pones ese título, pones eso y debe llegar en principio, ¿eh? Yo no lo he hecho porque es que aunque me la bajara no tengo tiempo para leerla, entonces es tontería. He leído su entrevista, me ha parecido bien y me ha bastado. Vale. Lo dejamos aquí Sí, entonces. me parece bien dejarlo bien. Vale, Félix. Pues vamos con el siguiente tema. Tú me propones también, que estaría interesante, dices aquí, tengo un tema centrado en el bloque negro y las mujeres anarquistas que se suman al bloque negro. Cuéntanos un poco, ¿qué es el bloque negro? ¿A qué llamas tu bloque negro? Bueno, los Black Bloc, es decir, los Vale. bloques negros, es que esto Es- vuelve, no lo he llegado a compartir porque además tenía que buscarlo ahora. Lo tenía en algún sitio guardado, ¿verdad? Espera un momento, vamos a ver si por aquí sale, sí, saldrá. Leyendo estas cosas que leo yo de por ahí, ¿no? Era un artículo en francés y era un artículo que hablaba de esto, del bloque negro Sí, y de el papel de las mujeres en el bloque negro. Los bloques negros es una organización que surge en Alemania. Es una pena, estaba buscando por aquí, porque lo guardé en mi ordenador, pero ahora no lo encuentro. vale. Hablo de memoria en cualquier caso. Cuéntanos Eso sí, es lo decir, que... compartirlo como está en francés, lo compartiría para los que saben francés, ¿verdad? Pero no para otros. Entonces, en cualquier caso, vamos a la cuestión. El bloque negro nace en Berlín, en Alemania, y nace entre grupos anarquistas. ¿Eh? Mm, Y de alguna manera nace con el modelo tradicional anarquismo, o sea, existió con frecuencia y yo creo que sería muy importante recuperarlo, ¿eh? Pero no existe en estos momentos, casi existe algo, pero poco, que eran los grupos de afinidad, sí, que en algunos casos, si se recuerda, eso se conoce más, bueno, afinidad también se conoce, eran los grupos de acción, sí. ¿eh? Que eran y el más famoso al final, Durruti. ¿Eh? Los grupos de acción de la CNT entonces, en los años 20, surgen para defenderse de la patronal, tú lo sabes, ¿no? El pistolerismo de la Es el patronal, pistolerismo obrero frente al pistolerismo patronal. el sindicato libre que llamaban entonces, que era el sindicato de la patronal. Sí, evidentemente, es puro pistolerismo impresentable, ¿no? Sí, El de la patronal, bueno, pues iban la policía, el Martínez Anido, que era el jefe entonces, lo que practicaba era, fundamentalmente, creo recordar, era la ley de fuga, ¿no? Es decir, todos morían cuando se estaba escapando y le pegaban un tiro en la espalda. Así morían los miserables anarquistas. Entonces, nace en ese momento, ya lo han contado el artículo, el tío está en francés, pero es igual. Y entonces y adquiere cierta fama en Seattle, la batalla de Seattle, no sé si la recuerdas, sí, que yo escribí un artículo entonces, es el escozor de una pedrada, ¿no? Que tienes que darles una pedrada para que se enteren. Pues si no les das la pedrada, pues relajaos.
Pero claro, como los encerraron, los bloquearon y los apedrearon, a la élite bien pensante y bien, ¿no? Y la élite, ¿no? Pues la gente pues se preocupó y bueno, aparte de sensibilizarse un poco más, pero recuerdas que Génova después fue la pera ya de batalla, ¿no? Sí. Y entonces decidieron irse al desierto, que era un sitio más cómodo para garantizar que les veían de lejos, por lo menos según llegaban, ¿no? Entonces, lo que va, los Black Blocs, de alguna manera, lo que pretenden es nacer en Berlín Oeste y nacen en las luchas por la vivienda, contra los desahucios, las plataformas contra los desahucios. De alguna manera nace en ese contacto. Y entonces, en ese contacto, lo que evidentemente pasa, es que la policía alemana, porque nosotros nos quejamos aquí de la nuestra, obviamente, porque es la nuestra, ¿verdad? Pero la policía alemana tampoco es discreta, es decir, que pega como todas las policías. O sea, bueno, están para eso, de alguna manera. Son los detentadores de la violencia legítima y como son los detentadores de la violencia, actúan un poco con carta blanca, ¿no? Es decir, bueno, como ustedes pegan y tienen que, los jefes les han mandado que estos no pasen de aquí o no entren allí, pues pegan, ¿eh? Ahí la serie esta de televisión, yo he visto 3 capítulos, antidisturbios, es curiosa. En cualquier caso, lo hacen. Y entonces ellos lo que hacen es organizarse, bien para actuar de grupo de cabeza, pero no especialmente para practicar la violencia, ¿de acuerdo? Para eso son un grupo de 8 o 10, no más, por eso te decía grupo afinidad, que van formando casi como las legiones romanas, que era la tortuga, que van rodeados unos de otros y tal, de tal manera que el que va delante y hace frente y va a romper el cordón policial, si cae, lo tiran para adentro, lo esconden dentro le cambian la camiseta y le dan otra cosa, sale detrás y se va. Y entonces el señor que ha dado con la porra y que va con máscara por descontado, va de negro completamente, de pronto aparece por detrás y aparece con una camiseta roja, punto pelota. Es una manera de minimizar el riesgo de que haya detenidos y de actuar para proteger que las manifestaciones se hagan bien, se puedan hacer y no la policía no las disuelvan a la primera de cambio, porque esto de alguna manera tienen ganas de decir, están preparados, no son ingenuos, son gente preparada. ¿Te refieres a los Black Bloc, a la gente Sí, de... los de Blablo. Son gente preparada, posiblemente, primero por edad, son gente que debe estar entre los 23 y los 30 como mucho, que físicamente al final es la edad, ¿no? La edad de oro, y son gente que se ha preparado para poder usar la violencia. No sé si han llegado ahí a gimnasios y tal, pero son gente preparada, ¿eh? Y además, parte del discurso es el discurso es una manera de criticar el reformismo que ignora que la violencia forma parte del sistema y que no, ya está bien de que caer en la trampa de que no practico la violencia para que no me descalifiquen. No, perdón. A quien hay que descalificar es a quien usa la violencia no legítima. Legítima, pero la usa ilegítimamente. No la usa para proteger, yo qué sé, de la mafia, un movimiento mafioso, ¿verdad? Que eso es que hay que contenerlos. Si te has visto esas escenas últimamente en el campo de Gibraltar de traficantes que arrasan, ¿no? Bueno, pues ahí evidentemente pues la violencia legítima actúa para frenar a esa gente que no son hermanitas de la caridad. Pero claro, lo que te decía en Berlín, las plataformas antidesahucio, por traducirlo a lo nuestro, bueno, pues vamos a arremeter contra ellas, pues no parece. Ahí no estás utilizando la violencia legítima. Es cuando la población de esas zonas sociales, gente pobre y la gente que de alguna manera está luchando para cambiar el sistema hacia mejor, ve en la policía
no un cuerpo de protección, sino un cuerpo de persecución. Y de agresión Y la y que está de, es como y que está de parte de los poderosos y de las élites. Claro, Mm. no es esa en la policía. La policía realmente no es eso, pero en la práctica es lo que ellos ven. ¿Te acuerdas que aquí te comentaba un día, hablando de los abolicionistas de la policía en Estados Unidos, que hay una corriente? Decían, pero bueno, la experiencia que tienen los barrios negros de la policía, ¿cuál es? ¿Alguien que les protege? No, mire usted, esa experiencia no tienen. Nunca ven a un policía como alguien que te puede proteger. O sea, si ves a un policía, pasa, cámbiate de acera por si acaso. ¿Eh? Decían algunos en broma que en México una temporada, si había un enfrentamiento entre delincuentes o narcotraficantes y policías, que mejor que no te fueras a ninguno de los dos lados, que procuraras irte corriendo. Porque no te podías fiar de ninguno de los dos lados. Y es posible que así fuera, ¿no? Y entonces lo del Black Bloc hacen eso. Y bueno, es su política. Vale, y ahora vamos a las mujeres por el tiempo. Entonces, hay un grupo de mujeres. Sí. Estas mujeres, es interesantísimo el artículo porque lo que hacen es la reflexión de hasta dónde son capaces de aceptar la igualdad. Porque tradicionalmente las mujeres, incluso en esos grupos, lo que intervenían es en tareas, claro, esos grupos además tienen inmediatamente un abogado, ¿me explico? Tienen apoyo, esto decía, se deja caer, lo retiran y lo protegen. Entonces tienes que tener organizada esa protección, que tampoco necesitas mucha gente, pero tienes que tenerla organizada. Y entonces las mujeres parecía, una vez más, reproduciendo ciertas clichés, que, bueno, son clichés y no me voy a meter en su justificación. No querían quedarse en las tareas de apoyo, cuidado y asistenciales, porque pensaban que era volver a reproducir lo de toda la vida. Sí. Entonces son mujeres que lo que han hecho es lo mismo que ellos, se han preparado. Mujeres, muchas de ellas posiblemente practican artes marciales, igual que no sé si han visto, ya se ven películas ya de acción en las cuales las mujeres dan caña que te puedes morir, o sea, no tiene nada que enviar. Creo ya como último ejemplo desde el sistema y desde la gran industria, el próximo James Bond en película va a ser una mujer, no sé cómo se llamará, pero va a ser una mujer la que haga el papel de James Bond. Es decir, hay esa recuperación de la mujer como, bueno, yo estoy aquí y aquí le va a dar a usted la risa como se meta conmigo. Entonces, hay unos grupos de mujeres de negro, o sea, mujeres dentro del Black Bloc. Vale, existieron unas mujeres de negro, ¿tú te recuerdas cuando no, es que inmediatamente me he acordado de las mujeres de negro, es una revuelta, y he retirado rápidamente el nombre porque no son mujeres de negro. Son mujeres que se organizan dentro del Black Bloc y que están ganando poco a poco cierta prestigio y aceptación. Sí. Es decir, en el sentido de que, bueno, pelean como hacen más o menos, el modelo es el mismo. Pequeñas unidades de 10 personas que se lanzan a la línea de frontal, a la primera línea, para romper la violencia policial con gente que está ya casi al nivel de la violencia policial. No sé si me explico, de capacidad de respuesta. Sí. Tú y yo vamos a meternos con la policía y nos dan bofetadas. Nos dan de hostias por todos lados, sí. Porque yo nunca he hecho cosas de esas, no sé cómo se hacen y no conozco, no lo mismo. Y lo hacen así. Y entonces, de alguna manera, también se recuperan y reivindican toda una reflexión respecto a la igualdad de la mujer. Entonces, bueno, me pareció interesante, ¿no? Me pareció interesante. Yo del bloque negro lo he hablado más veces. Sí, aquí lo hemos hecho. Claro, contigo. Sí. Sigo pensando, yo sigo sin ver claro, aunque el Gelderlos tiene un libro que yo no me llego a leer, por cierto, el libro, pero me imagino lo que dice, en el que claramente dice cómo la no violencia apoya al Estado, ayuda al Estado, ¿no? Sobrevivir. Entonces, bueno, hay toda la vida ha habido una tradición dentro del anarquismo que esto del uso de la violencia, de luego de exaltación de la violencia, no. Porque el núcleo duro del anarquismo, siempre una de las razones por las que se rompía con el marxismo es por su autoritarismo, la vanguardia consciente, la dictadura del proletariado. Dice, hombre, que los que defendemos la libertad y la organización de abajo arriba, en eso no podemos caer.
El anarquismo, de luego, por la fuerza no se puede imponer porque es contradictorio con la definición del anarquismo, creo yo, ¿no? Pero eso lo ha dicho Luigi Fabri, lo ha dicho todos, todos. Lo que sí que es cierto que, evidentemente, bueno, sigue la frase de Montseny, pero era la propaganda por hecho. Y lo que decía Kropotkin, que era un hombre pacífico, muy pacífico, ¿no? Y él claramente decía que bueno, que si alguien criticaba en la época de la propaganda por el hecho, ¿verdad? Que alguien había desde las filas de la clase obrera había hecho que él criticara, o sea, no lo compartía, pero no estaba dispuesto a criticar duramente porque era una reacción en el peor de los casos comprensible, explicable y algunos pensarían en algunos contextos justificable. O sea, no es que yo esté te iba a decir, Félix, que nos quedan como mucho 5 minutos. Ya, No bueno, sé si quieres. Hoy se ha pasado el tiempo volando, no sé por qué. Quizás porque hemos hablado de la derrota del Real Madrid y eso nos ha. no hemos hablado del Real Madrid, que la ha derrotado un equipo dirigido Hemos propiedad de un chino. hemos hablado en vídeo, no hemos hablado en la radio de Es los. propiedad de un chino y le gana al Madrid, qué fuerte. Pero bueno, a mí ya sabes que mi definición del fútbol es 11 millonarios corriendo detrás de un balón en calzoncillos. Bueno, Pero bueno, no es igual. Entonces, no, yo te digo que sí, podríamos haber continuado en esta reivindicación de las mujeres del bloque negro, ¿verdad? Que me parece un artículo precioso. Si alguien lee francés se lo paso, pues un gran artículo. Es lo que te quería preguntar, aunque esté en francés, si lo puedes, si puedes colocarlo en el club de oyentes de alguna manera, que no sé en qué formato lo tendrás. Sí, no, yo lo tengo en PDF, pero además yo a todo el mundo le aconsejo que no se asuste. Existe en concreto de uso gratuito, y yo lo tengo en mi ordenador, un traductor que de Google ya va mejorando, no es tan bueno. Este es deepl.com, deepl.com, tú le metes un texto y te lo traduce inmediatamente y bastante bien. Bueno, La gente que alguna vez quiera leer algo de estas cosas, para hacerse una idea, que no se asuste, que se puede leer. Sí. Y se puede, y a la inversa. Es decir, yo he escrito alguna carta a veces y para ahorrar tiempo la escribo en español, la pongo el dip, la traduce, lo reviso y lo mando, ¿de acuerdo? Sí. O sea que es muy cómodo. Pero en cualquier caso, el francés, bueno, no, si no sabes francés, aunque sea más parecido que el inglés, al final tienes problemas, ¿no? Te pierdes. Es bonito el artículo, lo puedo poner si quieres. Lo puedo... Sí, estaría bien. En Facebook el problema es que no puedes poner archivos, pero puedo poner la dirección. Bueno, eso es lo que te iba a preguntar, ¿de dónde lo has sacado? ¿Dónde lo has publicado? Es una revista que yo consulto con frecuencia. Espérate un momento. No, terminé en otro sitio. Pero lo vi en La Vie des Idées, es una página francesa donde aparecen artículos en francés y en inglés. Y tiene artículos muy, muy buenos. Es lo que llamo seguir las noticias, no del día, sino de los meses, ¿no? Es decir, con cierta visión desde un poco más lejos cronológicamente. Y bueno, sí, será una cosa parecida, bueno, se me ha ocurrido sobre la marcha, por ejemplo, a CTXT con sí, texto. por ejemplo, hay varios ya, o a Ethic con H, sí, revista de libros tiene, son revistas que te meten artículos, algunas son más de derechas, otras son más de izquierdas y otras, bueno, pero es igual, pero son artículos, bueno, de más reflexión, de 5, 6, 7 páginas, suelen incluir algunas referencias, entonces si el tema te llama y quieres buscar, encuentras, y amplías tus conocimientos y te permite una información de otro tipo, no de la inmediatez, sino de otro tipo. Das el salto del rojo vivo a algo más interesante, vamos. Sí, suele ser. Yo los periódicos pero una broma. Leo los titulares, pero parece que va el periódico, porque los titulares suelen no decirte nada de lo que va el artículo. Sí. Pero sí dice mucho del periódico, de la línea del periódico. Los titulares sí, porque están claros. Los titulares son una manipulación tremenda, ¿no? Sí. Pero luego lees el artículo y bueno, la cosa varía. Pero en fin, lo puedo poner, sí, lo puedo poner luego ahí para que si alguno quiere. Yo lo animo, a mí me gusta mucho, es decir, he aprendido. Y además esta implicación de
un campo de la lucha feminista, de querer incorporarse a estas cuestiones, y además en el ámbito que yo creo que la izquierda debe recuperar sobre todo, que son las luchas de tipo socioeconómico, social, ¿no? Es decir, las luchas sociales y económicas, porque las luchas identitarias son muy complejas. Algún día hablaremos de eso si quieres, ¿eh? Y Sí. están haciendo mucho daño a la izquierda ese dominio de lo identitario, ¿no? Yo preferiría otras cuestiones, pero es igual. Eso lo Entonces, dejo para otro día, porque si no la liamos no, siempre. no, 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 eso es para otro día, pero además es igual. En cualquier caso yo lo recomiendo. Y además ahí hay una de las llamadas luchas identitarias que es la de género, ¿no? Es Sí. una de las luchas identitarias en la cual esa yo la apoyo siempre y cuando esté con unos componentes que la enriquezcan. No, no todas las luchas de género las comparto, ¿eh? Porque Muy tú bien. sabes que hay luchas de género que no son de izquierdas, ni mucho menos. Es decir, que tú no eres muy de Kamala Harris. Eh, pues ya veremos lo que va a decir. Es Hombre, decir, por la historia que tiene, por lo que hemos leído por ahí, lo que hablamos ayer con compañeros que no, Carlos Montouto y bueno, pero que también habíamos leído ya artículos sobre su trayectoria profesional, por muy de color caoba que sea la señora, muy mujer y muy negra, dicho de eso de los afroamericanos, pues era una señora fiscal general que se ensañaba precisamente con los que en teoría son de su género y de su raza. Es decir, claro, que pero es que al final, es decir, yo no siempre sé por qué me ha comento en salido broma que esto. una de las mujeres que para mí, en el mundo que yo he conocido, era un ejemplo de lucha de la mujer por reivindicar un puesto entre los hombres, ocupado por hombres y monopolizado por los hombres, era Margaret Thatcher. Bueno, pues sí, pero ¿para qué? Ah, bueno, ¿para qué? Pero cuidado. Para ser como No, los en la hombres, parte estricta de exigir en un mundo de hombres, aquí estoy yo, ¿eh? Bueno, ya tiene un valor, cierto. Pero después viene la segunda parte, no, la para mí es una de reflexión. mis enemigas políticas juradas, o sea, no tengo ninguna duda, o no lo llamo. A eso me refería que las luchas identitarias son complicadas, Sí, porque esa, desde el punto de vista de la reivindicación del puesto de la mujer en el organigrama social de poder, ¿eh? Bueno, podría dar clase a muchas. Pero además es esfuerzo personal, ¿eh? Y pelear contra hombres, imponerse. El campo político, bueno, es decir, adversaria radical. No me gusta hablar de enemigos, pero es adversaria. Es decir, neoliberalismo que sufrimos en estos momentos, como enésima reconversión, reconfiguración del capitalismo, ella y Ronald Reagan son los dos, ¿no? sí. Y cualquier sindicalista ya casi pasaría a ser la enemiga, no siquiera la adversaria, sino la enemiga, porque dio caña a vamos, fue a por los mineros y los A los machacó. mineros que se lo pregunten. Acabó con el sindicalismo Ah, en claro, Gran claro. Bretaña. Y Sí, no recuperó, a eso me refería nada más. O sea, que no. Por eso esta cámara, pues igual es muy de derecha, ¿qué quieres que te diga? Pues tiene un currículum excelente, haber luchado por ocupar cargos que ninguna mujer antes que ella había ocupado, lo cual es enhorabuena, criatura. Porque Ana Botín dice, oye, te has quedado con el banco. hombre, pero ya se ha quedado con el banco por herencia de su papi. Sí, sí, pero tenía hermanos, ¿eh? Bueno, Tenía hermanos. vamos a Y uno de mezclar los muchos hermanos es temas. un tiro a la cárcel, como se descuide. Y Eh, ella no, pero en cualquier caso debe valer un Potosí. Vale, estoy de acuerdo en la reflexión de principio, pero habría que Estás acabado. profundizar mucho más. Vuelve a ser adversaria total. Es una representante cualificada de la banca en lo que tiene de poder financiero, ya está. Vale. Opresivo y. Bueno, es que esto no lo dudo. Pero, ya te digo, pues muy bien. La pasionaria no me caía bien. Pero, chicos, Y lo que acabas de decir, ya te van a mañana seguro o no sé, hoy mismo. era comunista, no me caía bien, era de adversarios políticos, pero es que si no reconocemos esas cosas, la hemos liado, ¿eh? Bueno, y estoy de acuerdo contigo, que hay que reconocerlo todo, pero ya habrá alguien hoy, cuando acabe el programa, que el Félix García Morillón ha comparado a la pasionaria con la Botín. Y habrá alguna llamada o alguien de los que te tienen más que Las te tienen. comparaciones se hacen en un término. Es decir, Sí, las pero comparaciones globales siempre son nefastas. Pero si tú esto, dices de alguien, oye, tú eres más alto que otro, compara, es fácil. O esta mujer logró llegar a desafiar a los hombres de su contorno y los ganó.
Y esta también, ¿se parecen en eso? Sí, claro. La Federica Montseny es la primera ministra en la historia de la humanidad, mujer. Sí, señor. Tenemos que acabar porque nos va a pitar el reloj y Vale. nos echan fuera. Pues Pero bien, bueno. ten seguro que alguien dirá que has comparado a la Botín con la Pasionaria. Y con Montseny. Y con Montseny, bueno, para intentar arreglarlo, pero no. No, hombre. Un abrazo. Hasta la Eso próxima. digo. Un abrazo y vale. No nos queda más tiempo, Félix. Ni música puedo poner. Pero la comparación reivindico que es legítima. Que la comparación es legítima. Creo que estoy de acuerdo, pero claro, decirlo al final del programa para no poder seguir discutiendo va a dar pie a que nada más lo oigan los que no te quieren bien o consideran que Félix García Morillón, los hay que consideran, porque ya van a la emisora, que Félix García Morillón es la leche y que dónde está porque no sale y es mi ídolo, y las hay que dicen que hace ese tío hablando ahí. Entonces, de esos, alguno te dirá, joder, el Félix ha comparado a la Pasionaria con la Botín. Lo tenías que haber sacado antes para que nos diera tiempo a no, se puede dejar, pero la gente me habrá escuchado todo lo que he contado del bloque negro, ¿no? Sí, obviamente. ¿Te ha gustado? Obviamente te habrá escuchado, pero ya sabes que hay quien se coge a un clavo ardiendo. No, a ti te pregunto, ¿a qué te ha gustado lo del bloque negro? Me ha gustado, pero ya lo habías dicho alguna vez, aunque no habías hablado de la implicación de la... Claro, digo la presencia de la mujer, el bloque negro. La presencia de la mujer, sí. Por eso ese artículo me parece interesante para a partir de ahí profundizar un poco más y no quedarnos solo. Una compañera en el Comité de Redacción de Libre Pensamiento, hay diferencia de opiniones, claro, como Dios manda, ¿verdad? Y como debe de ser. Se dio muy bien con una Laura Vicente, que es de Barcelona. La conocemos. La habéis entrevistado una vez, supongo. La conocemos y le hemos entrevistado en Radio Clara y además creo que hace un par de semanas estuvo hablando. Nos tenemos mutuo cariño y respeto. A veces no coincidimos, pero nos tenemos mutuo. Y otro con el que me llevo bien es... Con ese discrepo un poco más. A veces se ríe y anda, pues estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo. Es Tomás Ibáñez. Tomás Ibáñez. Es muy bueno también. Hombre. Claro, cuando tengo enfrente a alguien que piensa, que razona y que da datos, pues ¿qué quieres que te diga? Es que me produce cierto placer intelectual. Oye, me decías antes... Está bueno conmigo, es otro tema, ¿no? Me decías antes que habías discutido amigablemente, discrepado, digamos, con nuestro compañero de programa, Rafa Cid. Claro, porque el Rafa Cid se enfadó de verdad. Ten en cuenta que estamos en vídeo aún, ¿eh? Y estamos grabando. No, pero sí es público porque nos contestamos y él contestó. Es decir, él comentaba el artículo de Julia. Sí. En ese tema sí. Duramente, para criticarlo, dice, ¿qué se va a esperar de una persona que fue un sumiso servidor del franquismo? Y claro, yo le contesto, mira, eso es una falacia. No se puede atacar a la persona. Y el hecho, cuando tú atacas un artículo, tienes que atacar el artículo, no la persona que lo escribe. Alcalde, por ejemplo, mandaba un artículo diciendo esos datos son falsos, aquí están estos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues tú contestas al artículo o otro artículo. Y le decía, y además el amigo Julián era un funcionario de alto nivel y en principio los funcionarios son servidores públicos y hacen lo que tienen que hacer. O sea, el alto nivel, el más alto. La categoría que tienen los notarios, los técnicos comerciales, son gente de un nivel, o sea, de un currículum académico de la leche y una posición de la leche. Y entonces había hecho varias cosas y había hecho cargos de confianza, pero siempre en servicios técnicos en embajadas y tal. Cuando muere Franco, abandona la carrera. Y entonces es doctor en historia. Y fue considerado de pro PSOE. Y fue con el PSOE, ocupó cargos de importancia. Entonces yo decía, esto es una falacia. Y entonces no debieras, no se acusa así, es decir, no sé, digo, era un funcionario de carrera. Entonces, por ser funcionario eres un esbirro digo, yo que he sido 30 años funcionario, ya te cuento lo que soy. Y entonces me contestó bastante molesto, diciendo falacia, mentira, diccionario de la Real Academia y tal.
Entonces yo le volví a contestar, dije, mira, falacia, yo te escribo desde el razonamiento formal, informal, que es mi campo. Y falacia le ponía la definición de Wikipedia. Y falacia es cuando se dice algo que es falso, con buena o con mala intención, eso ya no se sabe, para desprestigiar al que argumenta. Y lo pone como falacia. Recursos estilísticos para acabar con alguien. Esto no me vale. Y ahí acabó la discusión, porque había... o sea, yo no te... lo he dicho en ese sentido, no te llamo mentiroso. He dicho que has empleado un recurso estilístico muy frecuente, por otra parte, que es el tú también, ¿no? Estos recursos que haces que... o como le decía a un alumno que le decía a otro, tú cállate que eres un fascista. Digo, hombre, que sea fascista no le impide hablar, y a lo mejor en este caso tiene más razón que tú. Luego será un fascista y en otro contexto ya habríamos, pero en este momento él ha dicho algo y que sea fascista es irrelevante. Se lo enseñaba a mis alumnos para que no se liaran la cabeza, ¿no? Y entonces la respuesta suya fue sin comentarios. Punto. Y no volvió a participar. Y luego duró, porque fue una serie de correos interesantes, y porque además uno dijo, pues lo que ha conseguido Julia es que hablemos de él. Y hombre, si te fijas en los 8 o 10 correos, de él se ha hablado en 2 correos. Luego es que estuvimos hablando de la violencia del anarquismo, de lo que pasó en aquella época, intervino Tomás Ibáñez, y Tomás Ibáñez más o menos estaba de acuerdo conmigo, vamos. Es decir, y estábamos hablando de ese tema, ¿no? Entonces se dejó, porque tampoco es que Julia en un periódico acuse, pues, en el país, además, entiéndeme. Igual le borraron la frase que matizaba, ¿no? Porque, entonces, y fue eso la discusión. De Rafa sí le sentó mal que yo le dije, hombre, lo tuyo es una falacia. No le gustó, pero más que lo era, yo creo que lo era. No sé, tú no estabas, no pido apoyos, pues estas cosas no las hace, además me salen, no las puedo parar. Es decir, yo cuando veo a alguien que razona mal, no perdono. Es decir, no, mira, no, esto está mal razonado. Bien, en el fondo, entre compañeros, discutir, discrepar, charlar, si no pasáis a... ¿Cómo era aquello? ¿Para qué discutir si esto se puede arreglar a...? Hostia, sí. Pues es mejor discutir. Ya, lo que pasa es que evidentemente cuando te llevan la contraria en público y además incluso te señalan, oye, a mí si a mí me acusa alguien, yo discuto con mi mujer, que está siendo incoherente, me sienta fatal. Porque claro, que una persona que razona le acusen de incoherencia, dice, un momento, para, eso no puede ser, eso no puede ser. Se sienta un poco, claro, si alguien que razona tiene un prestigio, Rafael Cid, bien merecido, ¿no? Sí. Y después te va a decir, oye, eso es una falacia, criatura. Te sienta. Claro. O sea, digo yo he estado con Rafa Cid en una época en Libre Pensamiento y tal. O sea, y bueno, nos llevábamos bien sustancialmente, no teníamos ninguna pega, ¿no? Lo que pasa es que él está más en la línea periodística y es donde se ha movido, y yo estoy en otra línea, ¿no? Entonces fue esa la pequeña discusión, pero fue bonita porque permitió. El libro de Memoria Libertaria, la página es, de vez en cuando alguien se anima y momentáneamente. Y luego ahí también, afortunadamente, había un problema que ocurre con frecuencia, que es la especie de lo mío no hables mal, ¿no? Aquí no se puede criticar a los anarquistas. ¿Y por qué no? Yo estoy de acuerdo que se puede criticar a los anarquistas. Lo que no se puede criticar es a personas. A las personas solo se les puede criticar presente... comportamientos específicos o cosas que han dicho que están mal. Vale, y que sean ciertas y confirmadas y que esté delante, bueno, y que pueda defenderse. Con mucho cuidado y además con cariño. Eso es. Sin ira, era de Tácito, sin ira y con estudio. Tú discutes siempre sin ira, pero con estudio. Oye, aquí tengo los datos. Y si tienes otros datos mejores, me los das. Y yo rectifico. Lo que pasa es que esa habilidad, esa competencia cognitiva, no es fácil conseguirla, ¿eh? Yo es un tema que trabajo con gente y analizo. La gente lo tiene. Tienes que tener. Lleva tiempo el adquirir ese control de encajar que te critiquen. La gente lo lleva mal. Bueno, como tú has dicho, si es con datos
y datos Ya, pero sí, todo. veraces y ciertos y contrastados y que no tienen la posibilidad de ser negados o... Al final, aparte de esto que ahora está tan de moda, la vulnerabilidad desvelada por la pandemia y tal, ¿no? Pero yo siempre he sostenido que los seres humanos somos frágiles y nuestra identidad siempre es muy frágil. Y con la edad se fragiliza, si me apuras un poco más, porque ya tienes más cicatrices de situaciones duras, situaciones que te has portado mal, vas acumulando cosas que no son bonitas, ¿no? Mm. Y entonces somos muy sensibles cuando afectan nuestra autoimagen, ¿sabes? Muy sensibles. Y lo llevamos mal, porque somos frágiles. Mm. Y reconocer que eres frágil y finito y asumirlo exige tiempo, tiempo. Y tengo muy claro, yo no me considero un ejemplo, ¿eh? O sea, no pongo un ejemplo, sino que sé que, que hay que conseguirlo. Que alguien te diga una barbaridad y tú, cara de toca. O sea, a mí me han dicho a veces en reuniones cosas muy feas, jamás, en general, he respondido. He contestado, creo que te estás equivocando. Eso no está justificado, es un insulto que no debías haber dicho, pero nunca he dicho nada más. ¿Eh? No he entrado al trapo jamás, porque me parece mal. Me parece mal. Y además hay que, y creo, aquí lo he dicho varias veces, ¿no? En la parte de la fealdad de la discusión política actual es esa. La de insultar a la primera de cambio. Y claro, si nos insultamos, ¿de qué hablamos a continuación? Claro que como en los políticos hay mucho de pose, luego sabes que se juntan todos y se van a jugar las cartas muy juntos, ¿no? Sí. Pero es pose. Es teatro. Pues hacen teatro. Mm. Pero te cabrea, porque el teatro luego el que recibe eso no lo hace, sino que multiplica el teatro. Entonces están generando mala baba. Mm. Ellos luego están felices. Cobran sus 4.000 euros, 5.000 o 6.000 euros mensuales, con tremenda beneficios, más jubilaciones de la de Dios, ¿eh? Y luego se reúnen para jugar a fútbol. Y, hombre, macho, que tú has generado un ambiente. Sí, ¿No? has crispado, que es la... Claro, has crispado. O como ahora la historia, es decir, una vez tras otra a los tribunales, pero si ha perdido la batalla política no vaya a los tribunales. porque En está los en tribunales se política. hacen otras cosas. Sí, sí. Y solo en casos muy extremos en que usted perciba una conducta delictiva. Mira lo que les han dicho en Europa de la ley esta del control de la información, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, mire usted, esto es... Vale. Dice, esto es un tema muy complicado, hay que intentar, y está bien que intenten regularlo. Pues vale, claro, es decir, no, seguro. Y el Poder Judicial sí lo tenían más feo, y sí les han llamado la atención. Pero es que eso hay que evitarlo por todos los medios. De hecho, parte de nuestros males actuales, no, una parte procede de que perdieron la batalla en Cataluña, ¿te acuerdas? Con el Estatut, y lo llevaron a la Constitucional. Y Sí, aunque su victoria fue pírrica, sí. pues al final el Constitucional cambió 6 artículos o 5. No Sí, cambió más, tampoco de es ahí, que quisiera, y de ahí nació todo. pero cambió al final el concepto de nación, que es patético, que por concepto, la palabra nación montes un cirio, ¿no? Pero es la historia, es decir, tú porque recurres si has perdido, criatura. Lucha en otro contexto, ¿no? No luches, porque al final, luego, claro, ellos luchan porque la justicia es más de derechas que el Parlamento. El poder judicial siempre es más de derechas que el poder político, legislativo, ¿no? Mm. Entonces, claro, vas a ellos a ver si te echa una mano, ¿no? Esa es la pena de esta gente, además. Y eso, fíjate, el Trump, la mierda. Por cierto, quedamos muy bien el otro día, ¿te das cuenta, eh? A ver, ¿por qué? A ver, recuérdamelo. Porque de tal hablamos lo que sucedió a continuación. Ah, sí. Bueno, casi se preveía, pero Claro, por eso yo me atreví, porque es que era demasiado claro. Hombre, yo me temía que podía ganar al final, o sea, que eso sí me lo temía. Y podía haber pasado. aunque Biden no es de mi santo y mi devoción, pero otro es santo de mi animadversión. Y entonces prefería que perdiera, claro. O sea, no es de un lado. Pero sí salió, ¿eh? Y fíjate, yo he aprendido en este caso que la democracia de Estados Unidos es muy potente de abajo arriba, ¿eh? Muy potente. Están aguantando la cuestión sin inmutarse, ¿eh? Y lo que está haciendo es brutal, ¿eh? Sí. Brutal. Vamos, de una fealdad absoluta, ¿no? Pero la gente sigue contando.
Se mató. Saca la voz, dice, está salido. Punto. Nadie se pone nervioso, ¿no? Bueno, hay un sector que sí que está nervioso. ¿Eh? Que hay un sector, una parte que sí que está nervioso. Ese sector está en la calle. Los del proceso, que está hecho por voluntarios, además, ¿eh? Estoy de acuerdo. Es un sector de la calle que está nervioso porque está, además, atizado desde algunos que no se están comportando bien, empezando por Trump y algunos seguidores, que se le van cayendo unos cuantos. No estoy seguro, pero no me extrañaría que tuviera que ir el FBI a sacarlo de la Casa Blanca, ¿eh? O que haga algunas animaladas en los 2 meses que les queda. Pues esa sería la animalada. Es decir, de aquí, como Allende, pero en ridículo. De aquí solo me sacan con los pies para adelante. Eso lo dijo Allende, ¿te acuerdas? Sí. Pero eso es una declaración heroica. Allende era otro contexto. No, es una declaración heroica. Sí. Y lo otro es una declaración... Gilipollas, vale. Claro. Bueno, chaval. Vale. Pues sea usted bueno. Igualmente. En ello con escaso éxito. O sea que... Lo de ser bueno. Sí. Ya. Tú inténtalo. Malo no soy, creo, pero... Tú inténtalo. A lo mejor lo logras. Bueno, Félix, un abrazo. Vale, hasta luego.